Fan Now, analicemos lo último de Max Kaiser y su predicción, comenzando en 2011. Así es, en 2011 creo que el precio de Bitcoin era inferior a $10 por moneda. Max y Stasi son los primeros a los que se les atribuye la cobertura televisiva internacional de Bitcoin a través del informe Kaiser. Analicemos esto junto con su predicción de precios. Así que aquí está el tuit oficial. Aquí están los recibos. Familia 27 de noviembre de 2011. Max Kaiser tuiteó. Bitcoin tiene alrededor de 100.000 usuarios. Ahora mi objetivo es intentar llevar ese número a 1.000.000 de usuarios en 2012. Como compartió aquí como referencia uno de mis primeros tweets de Bitcoin de 2011. Mi objetivo entonces era conseguir 1 millón de nuevos usuarios de Bitcoin para 2012. Luego también pasó a compartir y esto está documentado el 10 de enero de 2021. El precio objetivo a corto plazo es de 65.000 en juego y también dijo que tenía 220.000 en juego como su objetivo a largo plazo. Ahora, he aquí, alcanzamos ese objetivo a corto plazo en noviembre de ese año, superando los 65 y alcanzando el máximo histórico de 69.000 dólares. También dice que BlackRock está de acuerdo con su precio objetivo provisional de 220.000 dólares para Bitcoin y que ese objetivo todavía está en juego. Y sé que ha estado diciendo que este objetivo ha estado en juego durante bastante tiempo. Pero hay que respetar a este hombre porque es uno de los primeros en adoptar Bitcoin y uno de los mayores defensores de compartirlo en un escenario global. También volvió a compartir. Veamos aquí septiembre de 2021, escribió. Para cuando Estados Unidos alcance a El Salvador y comience a comprar Bitcoin, el precio superará el $1.000.000 por moneda. Déjame saber si estás de acuerdo o en desacuerdo con esta predicción. Ahora quiero compartir con ustedes una entrevista particular que hizo titulada El Salvador quedará libre de deuda en 2030 con la minería de Bitcoin y nuevamente le hicieron muchas preguntas y esto es lo que tenía para compartir. ¿Cómo se ejecutará la inversión en energías volcánicas en el país? Compartió que el capital inicial de 250 millones se destinará a la energía geotérmica y mientras eso se consigue, primero se trabajará en la energía eólica y solar. La infraestructura ya está en Metapon, todo está ensamblado y hemos estado construyendo activamente y para conseguir el proyecto geotérmico tomaría 4 o 5 años ponerlo en funcionamiento. Mientras tanto, el proyecto solar y eólico se construirá y debería estar operativo en un plazo de 6 a 9 meses. Y creo que algunos de los proyectos solares y eólicos ya están en marcha y activados y, en última instancia, dice que el aspecto de la energía geotérmica, que es la energía volcánica, llevará algunos años. Siguiente pregunta, ¿cuáles serán los beneficios del proyecto minero para la economía de El Salvador? Dice que este proyecto representa la autosuficiencia del país porque nosotros mismos extraeremos Bitcoin en El Salvador. También nos da importancia geográfica para la red Bitcoin. La idea de que El Salvador sea un gran centro minero permite generar empleos en la zona, incrementando el Producto Interno Bruto y los beneficios del país. Los países de todo el mundo están comenzando a acumular y extraer Bitcoin a medida que el mundo del dinero fiduciario y el Banco Central se desintegran. Con el beneficio de las nuevas leyes del presidente Nayib Bukele, como convertir Bitcoin en moneda de curso legal, tenemos la capacidad de liderar el mundo y posiblemente convertirnos en el país más rico del mundo. Vayamos a gritarle a Bukele y a todo el pueblo de El Salvador. La misión energética de Volcano es hacer de El Salvador la nación más rica del mundo. Bitcoin es el nuevo petróleo y El Salvador será Arabia Saudita un Bitcoin. Palabras muy poderosas, su familia y entre 20 y 30 energías volcánicas, la capitalización de mercado superará el PIB de El Salvador de 29.000 millones y alcanzará los 50.000 millones de dólares. A medida que ampliamos la minería geotérmica y el precio de la fuente Bitcoin a $1.000.000 por moneda. Es una certeza matemática. Toda la razón. Este país estará libre de deudas entre 20 y 30 con Bitcoin y la geotermia, la minería de Bitcoin, vamos. También se le preguntó cuál es la visión a largo plazo con este proyecto minero. Max respondió. El Salvador tendrá el proyecto minero de Bitcoin más grande del mundo. Empezaremos con 241 megavatios, pero la idea es claramente aumentarlo 5.010. 1000, 15.000 o incluso 20.000 megavatios. La principal fuente con el tiempo será la energía geotérmica y el país es rico en ella y utilizaremos este recurso. Una de las principales cosas que nos atrajo de El Salvador fue el potencial de la minería de Bitcoin con energía geotérmica. También me gustaría señalar todos los demás países de América Central y América Latina que tienen volcanes que pueden aprovechar la energía geotérmica. Básicamente, ellos están proporcionando el modelo. A nivel mundial, el 52% de la minería de Bitcoin ya se realiza con energía renovable. Toma eso, ¿sabes a lo que me refiero? Inundación de Elon Musk con ESG y todas esas tonterías porque es mucho más barato. Bitcoin resuelve los problemas de emisiones. Bitcoin es la industria más limpia del mundo y promueve la paz, a diferencia de la industria del dinero fiat, que es la más dañina para el medio ambiente y también promueve la violencia. ¿Datos con la empresa contratará talento salvadoreño? Dice que si quién es el CEO de Volcano Energy de El Salvador, quién es pionero en la minería de Bitcoin.
Ha trabajado en grandes proyectos mineros en Noruega y es uno de los mejores expertos en minería del mundo. Y ha regresado a El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. ¿Cuántos de ustedes han estado en El Salvador? Déjame saber, chat. La empresa buscará el mejor talento disponible en el país. Se crearán cientos de puestos de trabajo al inicio del proyecto y miles de puestos de trabajo adicionales. Dependiendo del avance vamos a capacitar a Salvador Derans, pero ya hay ingenieros en el país que desarrollan la minería con geotermia y especialistas en construcción y energía. Hay buen talento. ¿Y cuál será tu papel en la empresa, Max? Él dice. Mi función como director ejecutivo es recaudar dinero y desarrollar la arquitectura de un modelo de negocio. Esta es una inversión con interés compuesto. Es decir, parte de las ganancias se reinvertirán en la minería de Bitcoin y en aumentar los megavatios. Normalmente la industria minera se basa en el sobreendeudamiento, el endeudamiento, y eso se convierte en un problema. No utilizamos apalancamiento con deuda sensible. Esto es a través del capital contable. El 23% de las ganancias se destinará al gobierno salvadoreño, el 27% a inversionistas y el 50% se reinvierte en minería bajo la función de repetición Kaiser de propiedad de la compañía. Se llama así desde que desarrollé la idea y la hice parte del modelo de negocio, y somos la única empresa minera en el mundo que lo hace de esta manera. El efecto es que se crea una función compuesta que aumenta la tasa de hash, que es la cantidad de potencia de cálculo para extraer un Bitcoin, también entendida como la capacidad de una sola plataforma minera para realizar cálculos matemáticos. Como cualquier función compuesta, este es un concepto común en finanzas, pero determiné que también se usará efectivamente en la industria minera, no solo para aumentar la tasa de hash sino también para reducir la volatilidad. Ahí lo tienes. Max también compartió en una entrevista con Bitcoin. Es una especie de fin del descubrimiento de precios porque eventualmente todo se cotizará en Bitcoin. Predica que todo va a cero contra Bitcoin. Entonces, para alguien como yo que ha estado siguiendo esto durante 40 años, las finanzas, los mercados, la tecnología, Bitcoin es el santo grial. Este es el final. Lo único que diría es que mi compatriota en todo esto es el único e inigualable Michael Saylor. Cuando escuchas hablar a Michael Saylor, habla sobre la estética de Bitcoin, la belleza de Bitcoin, y habla de ello de una manera que creo que lleva la antorcha de Maxi Stasi de 2011. Empezó a comprarlo, supongo que cuando eran 10 o 12.000 aproximadamente en 2020. Estuvimos allí desde 2011 hasta 2020. Creo que ha llevado la antorcha de 2020 de muchas maneras, introduciendo Bitcoin en enormes fondos de capital. Me sorprende que más empresas no hayan seguido su ejemplo dada la reducción de la inflación. Hemos tenido exactamente lo que Saylor predijo, el cubo de hielo derritiéndose como él lo llamó. Y en ese momento, es exactamente lo que pasó. Bueno, supongo que ahora podemos decir que estamos en la era en la que BlackRock y estas otras instituciones importantes están mirando a Bitcoin. Así que supongo que su trabajo a nivel institucional está dando frutos. Ahora, 3 años después, veo que en Medio Oriente están empezando a reconocer Bitcoin. Entonces esa es una enorme reserva de capital. Creo que todo ese dinero del petróleo llegará a Bitcoin y será un gran catalizador para los precios más altos. Es una forma natural para que la industria petrolera diversifique su cartera porque Bitcoin es esencialmente energía y la energía eventualmente se cotiza en Bitcoin y hay un matrimonio entre estos dos en gran medida. Así que creo que esa es una especie de respuesta. Siempre me ha fascinado el descubrimiento de precios y los mercados en la arquitectura de cómo funcionan los mercados bajo el capó. Bitcoin es un dinero tan prístino y perfecto que creo que es algo que los humanos han estado buscando desde siempre. Y ahora estamos viendo cómo cambia la sociedad a un nivel realmente fundamental con la introducción de Bitcoin. Mucha gente está asustada porque destruye el status quo y mucha gente ha estado esperando que llegue, tiene fe en que la humanidad puede salvarse. Ven a Bitcoin en esos términos. Así que tenemos esta división que es muy emocionante. Así que continúa y sigue. ¿Cómo es posible que no te interese? Creo que las personas que estuvieron involucradas antes y se alejaron simplemente nunca lo entendieron desde el principio. Una vez que se clasifica como una clase de activo, no tenemos nada que hacer excepto posicionarnos en esta clase de activo. O vamos a hacer una posición pequeña o una posición grande, pero no podemos ignorarlo. No podemos no tener una posición. Prediquen ahora, escuchen FAM. Entonces, incluso el 1% de esos fondos de $100 billones disponibles mueve la aguja de Bitcoin y lo hace subir considerablemente. Entonces, si entramos en el rango del 5 al 10%, entonces comenzaremos a ver que realmente aumenta hasta las predicciones de 7 cifras que la gente ha estado haciendo, incluyéndome a mí, porque es una clase de activo. Y por otro lado, lo que hemos visto en el mercado del oro, que es la capacidad de controlar el descubrimiento de precios y manipularlos, es real a través del mercado de derivados. Así que el precio del oro ha estado por detrás de la inflación durante 20 años, 2 décadas para él porque a los gobiernos de todo el mundo no les gusta que el oro haga quedar mal su dinero fiduciario. Así es. El oro socava el dólar estadounidense. Así que facilitan que grandes fondos manipulen el precio del oro y lo saquen, para robar continuamente ganancias del oro, que es lo que hacen casi todos los días. Puedes verlo y puedes verlo. De hecho, está bastante claro que son muy buenos para mantener bajo el precio del oro y la plata.
Hay algo así como que por cada onza de plata hay probablemente 50 onzas por valor de los derivados que flotan en varias bolsas de todo el mundo y que se utilizan para mantener bajo el precio de la plata. Porque los gobiernos no quieren que el oro avance y saque capital de su estafa de dinero fiduciario hacia hechos de oro. Y con Bitcoin tenemos la capacidad de extraer nuestras claves privadas, lo que en realidad no está disponible con el oro. Entonces, técnicamente la gente puede recibir oro en estos intercambios, pero nunca ha habido un intento organizado de hacerlo. Intentamos hacerlo hace unos años en Crash. JP Morgan compró oro y plata porque después de la crisis financiera de 2008, cuando JP Morgan terminó comprando Bear Stearns efectivamente por nada, heredaron esta enorme posición corta de plata de múltiples $1 millón que Bear Stearns estaba administrando. La abeja tiene presumiblemente el gobierno. Al gobierno le gusta seguir involucrado y también hice algunos cálculos y quedó claro que si esta posición corta no se cubría, el precio de la plata llegaría a 60 o 70 dólares la onza, llevaría a la quiebra a JP Morgan Chase. Al gobierno le gusta seguir involucrado y también hice algunos cálculos y quedó claro que si esta posición corta no se cubría, el precio de la plata llegaría a 60 o 70 dólares la onza, llevaría a la quiebra a JP Morgan Chase. Así que comenzamos esta campaña de compra de plata de JP Morgan y obtuvimos el precio de la plata desde 15 pesos hasta 50 pesos. Así que lo subimos al nivel de 50 pesos de los viejos hermanos Hunt. Y luego, por supuesto, entró la Reserva Federal y cambió las leyes de la noche a la mañana para hacer posible que estos bancos tuvieran y mantuvieran posiciones cortas y de plata mucho mayores. Entonces imprimieron muchos derivados de plata en papel y detuvieron la corrida en su banco y el precio volvió a bajar a 15 pesos aproximadamente y eso nos deja con esta como conclusión. Así que hemos visto que es posible forzar la capitulación en el mercado de la plata, pero al final del día, debido a que la capacidad de extraer claves privadas no es como lo es con Bitcoin, no creo que alguna vez tenga éxito. Mientras que con Bitcoin puedes extraer tus claves privadas. Ahí lo tienes, familia. Déjame saber si estás de acuerdo o en desacuerdo con el único Max Kaiser. Y recientemente acaba de hacer una entrevista con la revista Bitcoin titulada Ball of Self-Fear.